Qué día tan especial el día de hoy. Mira, una de las cosas que son muy interesantes acerca de la vida de Jesús es que Él muchas veces predijo que iba a morir y que iba a resucitar. Muchas veces lo predijo, pero no le creyeron. No le creyeron porque no le entendieron o porque veían que era realmente algo muy complicado. Y entonces, al final del día, no le creyeron. Sin embargo, resucitó, ¿cierto? Ahora, sabemos que no le creyeron porque no hay registros en la historia que dicen que había un grupo de personas esperando ese domingo a que Él resucitara. ¿Sabes? Un grupo de personas que probablemente dijo, óyeme, Él dijo que iba a resucitar. Por lo tanto, vamos a esperarle, vamos a esperar desde la mañana y probablemente vamos a acampar y todo el día vamos a estar acá porque en algún momento del día de hoy Él va a resucitar porque Él dijo que iba a resucitar. De hecho, no hubo alguien que de repente dijera, mira, vamos a mover la piedra porque la piedra pues a lo mejor resucitó, pero la piedra está muy pesada y a lo mejor no puede moverla. Entonces nosotros movemos la piedra, pero vemos que o sea, no hubo nadie que estuviera el domingo allí esperando que Él resucitara, aunque Él predijo muchas veces que iba a morir y que iba a resucitar. ¿Por qué? Pues no le creyeron y muchos probablemente dijeron y definitivamente todos dijeron, no lo vimos venir. O sea, nunca pensamos que realmente Él iba a resucitar, nunca lo pensamos. No creímos que fuese a pasar, pero no porque no se les hubiese dicho, sino porque no creyeron. Porque se dijo, pero no creyeron en esto. No lo vimos venir, aunque lo oímos, aunque lo escuchamos, aunque lo oímos a Él decirlo. Y mira, ¿por qué esto es relevante para ti? La resurrección de Jesús, lo que estamos hablando, amigos, el día de hoy, lo que estamos celebrando el día de hoy, de lo que se trata todo lo que hacemos el día de hoy, que tiene que ver con la resurrección. ¿Por qué es relevante para ti aún cuando probablemente tú no creas en la resurrección? ¿Por qué es relevante? Por lo siguiente, fíjate bien, sin la resurrección, el misterio más grande de la vida habría permanecido sin explicación. Sin la resurrección de Jesús, el misterio más grande de la vida hubiese quedado sin explicación. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Cuál es ese misterio más grande acerca de la vida? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué es lo que sucede cuando morimos? ¿Qué hay después de la muerte? Ese es el misterio más grande acerca de la vida. Y a lo largo de toda la historia, diferentes culturas, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, se hacen esa pregunta. ¿Qué pasa después de que morimos? ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? ¿Qué es lo que sucede? Sin embargo, si la resurrección de Jesús no hubiese pasado, no sabríamos esto. Y hay muchas teorías que se han levantado alrededor de este concepto, ¿sabes? En diferentes lugares, diferentes culturas, se habla acerca de esto. Se habla de, ok, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Qué es lo que sucede? Mira bien, las teorías que se levantaban hace años en la antigüedad con respecto a las que hoy se levantan, porque hoy se presentan teorías también alrededor de esto, son muy similares esas teorías. Son muy similares. El punto es que cada quien en cada tiempo, en todos los momentos de la historia, han tratado de contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que sucede después de que morimos? ¿Qué es lo que sucede? La resurrección vino para traer respuesta a esto. Ahora, miren bien, y hay algo que es muy interesante y que está totalmente conectado con esta pregunta de qué es lo que pasa luego de que nosotros morimos. Está totalmente conectado y es esto. La gran mayoría de las personas en todos los tiempos y en todas las culturas creen en lo siguiente, creen en la inmortalidad del alma. O sea, creen que hay una parte inmaterial dentro de nosotros. ¿Sabes? Es como que si hay un tú dentro de ti. Es como que si tú te ves en el espejo, y yo sé que te ha pasado. O sea, tú te miras en el espejo y te ves en el espejo y ves allí y ves por fuera, allí, ¿no? Ves lo que ves, algunos se alegran de lo que ven, otros no se alegran mucho, pero el punto es que ven lo que ven y ven allí y dicen, hay algo más. Hay algo más,
hay algo más que esto. Hay algo más. De hecho, te tocas tu cuerpo, te tocas tus brazos, te tocas tu piel, tus piernas, y tú sabes que no tan solo hay esto, hay algo más, hay algo más. De hecho, se dice que los ojos son la ventana del alma, ¿cierto? Entonces, lo que creemos eso y lo que definitivamente cree la humanidad a lo largo de todo el tiempo, eso de que hay algo más, hay algo más. O sea, no tan solo es esto que yo estoy viendo con mis ojos aquí en el espejo, no, hay algo, y es que tú lo sientes, tú y yo lo sentimos, ¿cierto? Y pareciera que en muchas veces a mí me pasa que siento que el que está hablando no soy yo, o sea, el que se ve, sino es otro que está dentro, ¿sabes? Y es eso que sentimos, a eso le llamamos alma, a eso se le llama alma. Ahora, ese pensamiento del alma no es un pensamiento que viene exclusivamente de la Biblia, no. Muchas culturas hablan acerca de esto. De hecho, en el siglo V antes de Cristo, Sócrates habló acerca de esto. Él hablaba acerca de esto. Luego vino Platón y vino para agregar algunas cosas a las que Sócrates había dicho originalmente. Pero Sócrates, esta era la teoría de Sócrates. Mira bien, Sócrates creía que había un cuerpo y un alma y que de alguna manera el alma estaba presa dentro del cuerpo. Porque el cuerpo envejece, el cuerpo se deteriora, el cuerpo se debilita. Entonces la propuesta de Sócrates era que en algún momento el alma quería salir de ese cuerpo. El alma necesitaba salir de ese cuerpo. Y entonces al morir el cuerpo, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Entonces la propuesta de Sócrates es la siguiente: después de la muerte, con respecto a después de la muerte, esto es lo que creía la cultura griega. Creía que había una separación permanente de cuerpo y alma. O sea, el cuerpo, ya el alma se libraba de ese cuerpo y entonces el alma se iba y se iba para siempre. ¿Ok? Ahora, ¿para dónde se iba? Se iba para otro cuerpo. Entonces era como que si el alma estuviera migrando de cuerpo en cuerpo y entraba en un círculo interminable de reencarnación. O sea, según la propuesta socrática, tu alma ha estado presente en muchos cuerpos en la historia, solo que tú no lo recuerdas. Y esa es la propuesta socrática. Ahora, ¿por qué se presentan tantos pensamientos y tantas teorías alrededor de esto? Y eso es curioso, amigos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, de alguna manera, hay la necesidad de entender qué pasa después de morir. Y a lo largo de la historia, pensadores, filósofos, gente que ha tratado de contestar esta pregunta se ha presentado. Es una pregunta que está presente y puede que diga, ¿y quién la está haciendo? Mira, es interesantísimo porque no necesariamente alguien la está haciendo, pero está dentro de nosotros. Nadie necesariamente te hizo esa pregunta, pero tú piensas en eso. Pero la humanidad ha pensado en eso, pero los más grandes pensadores han pensado en eso. Luego, entonces, los griegos dijeron no. No se trata de un alma que está migrando eternamente. No se trata de eso. No. Entonces evolucionó su propuesta de pensamiento y dijeron, hay un lugar, ese lugar se llama Hades, que era el dios del inframundo y que también era un lugar. Entonces dijeron, no, las almas van para ese lugar. Las personas que mueren van para ese lugar. El alma va para ese lugar. Si se separa del cuerpo hay una separación, pero va a ese lugar. Y en ese lugar luego se pensó de que habían 3 lugares dentro del Hades. Un lugar que era para los héroes, para los sabios, para los virtuosos. Otro lugar que era para los criminales malvados y para los enemigos de los dioses. Y otro lugar intermedio que era para donde iba la gran mayoría de las personas. De hecho, se pensaba que cuando alguien era extremadamente bueno, se convertía en una constelación de estrellas. Eso se creía. Ahora, y es interesante, ¿por qué es interesante esto? Porque no, es la humanidad tratando de responder la pregunta, ¿qué pasa después de morir? Los hebreos, si los griegos tenían el Hades, los hebreos, tenían el Seol. Y entonces los hebreos creían que cuando se moría alguien ya era el final. No había otra cosa más. Entonces, cuerpo y alma iban a un lugar. ¿A dónde? Al Seol, que era un lugar tranquilo, oscuro, de silencio, en donde los muertos iban, allí en el Seol. Y ya.
Otros hebreos trataron de alguna manera de evolucionar en ese pensamiento, pero básicamente era lo que se creía, ¿sabes? Se creía en esto. Allí está y ya. Ahora, de hecho, luego se desarrolló en el Nuevo Testamento, se desarrolla en el tiempo del Nuevo Testamento, me refiero, hace 2000 años, se desarrolla más el concepto del cielo. Y de hecho, habían personas que mezclaban el Hades, el Seol y el cielo. Y hoy en día también hay personas que mezclan estos tres conceptos. Ahora, fíjate bien, algo sucedió en medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En ese tiempo de 400 años, algo sucedió. Muy interesante. Judíos empezaron a ver algo que había escrito o que estaba escrito en el libro de Daniel, que Daniel había escrito. Algo que estaba escrito. Y eso que estaba escrito daba a entender claramente, unido con otras cosas que otros profetas habían dicho, daba a entender que no era así. Entonces los judíos, mira bien, en ese tiempo se detuvieron y dijeron, no, ya va, no lo entendimos bien. No se trata de un Seol. No lo entendimos bien. Claro que no. ¿Sabes? Según lo que dijo Daniel, dice que volverán del polvo. Y entonces conectan esto con otras cosas que dijeron unos profetas y entonces dicen, ya estamos entendiendo, de lo que se trata es que va a haber una resurrección. Ahora, ellos no estaban hablando de la resurrección de Jesús, estaban hablando de la resurrección en términos generales. Entonces dijeron, de lo que se trata es, y esto es lo que ellos creían entonces que no era un alma separada de un cuerpo, sino que era un cuerpo y un alma que eventualmente llegarían a resucitar y vivirían en un reino, en el reino de Dios, que era una tierra nueva y una tierra mejorada. Y eso fue lo que ellos creyeron en ese momento, ¿sabes? Y esa conversación y esa creencia y ese concepto empezó a proliferarse en medio de los judíos, que ellos entonces no tan solo eran almas, ¿verdad?, que iban a irse a un lugar, sino que cuerpo y alma estarían unidos en una nueva tierra y en una mejor tierra, en el reino de Dios, en un reino establecido de Dios. Entonces ellos creían que todos iban a resucitar, algunos creían que todos iban a resucitar y que todos serían juzgados por lo que ellos hubiesen hecho en su vida. ¿Ok? Ahora, con esto se presentaron más preguntas y más cuestionamientos. La pregunta era, ok, ¿y qué pasa con el que se portó bien? ¿Y qué pasa con el que se portó mal? ¿Y qué tan bien me tengo que portar como para ir al cielo? ¿O qué tan bien me tengo que portar como para ir a ese lugar al que van a ir la gente buena? ¿Qué tan bien? Como que, algo así como que, híjole, pasé la mera raya, pero pasé. O no, o estoy aquí como que tú sabes, profe. ¿Sí ves? Entonces se presentaron esas conversaciones en ese tiempo. Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y claro, los que creían esto, ¿qué crees que ellos creían de sí mismos? Que ellos iban a ir a ese lugar bueno. Los otros no, tú no ibas a ir. Entonces se presenta eso, pero el asunto es que ya ellos no creían que eran las almas flotando en el cielo, en una atmósfera, en el Seol, no, sino que creían que cuerpo y alma resucitaría. Cuerpo y alma resucitaría, pero se presentó una división en ese tiempo. Una división entre los judíos. Un grupo que se llamaban los saduceos y otro que se llamaban los fariseos. Entonces los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces se presentó una gran disputa entre ellos y aún en ese pensamiento de la resurrección se generaron ese tipo de situaciones. Ahora llegó Jesús de Nazaret. Entonces ahora llega Jesús. Ahora, lo interesante de Jesús es que Jesús no llegó hablando de una vez, no llegó hablando de inmediato de qué es lo que pasa después de que vamos a morir. Aunque abordó el tema y aunque responde la pregunta, no lo hizo de primero. Él se fue un poco antes
Y Él entonces aborda o Él se presenta ante la humanidad, Jesús, de quien hoy estamos celebrando y que tenemos 2000 años celebrando su resurrección. Él se presenta en este mundo hablando de la autoridad y el poder que Él tenía para perdonar pecados. Y eso es muy interesante, porque Él no habla, amigos, qué va a pasar después de morir, sino que Él antes de eso, porque Él entiende esto, Él entiende que la muerte es la consecuencia de algo. Y entonces Él se va atrás. Él se cuenta, aquí está adelante, aquí está para atrás, aquí está el tema de la muerte, Él se viene para acá, aquí está adelante, aquí está para atrás. Entonces Él dice, no, yo voy a hablar de un tema que está antes de la muerte. ¿Qué? El pecado. Y yo quiero decirles que yo tengo autoridad y poder para perdonar pecados. Y claro, la gente se enojaba, porque Jesús andaba por todas partes diciendo cosas como estas: tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde iba? Estaba, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Ahora, los religiosos de ese tiempo se enojaban muchísimo. Y se enojaban mucho porque ellos decían, no puedes estar diciendo esto, nosotros tenemos un sistema para el perdón de los pecados, se llama el templo. Y solamente puede decir esto quien tiene autoridad para hacer lo que es Dios. Entonces, si tú estás diciendo que tú puedes perdonar los pecados, vaya locura la que estás diciendo. Porque Jesús lo que estaba diciendo era esto, amigos. Cuando Jesús decía, yo tengo poder para perdonar pecados, yo tengo poder para autoridad y poder para perdonar pecados, y en efecto le decía, anda y no peques más, tus pecados te son perdonados. Cuando Él decía esto, lo que estaba diciendo básicamente era esto: yo vengo a sustituir el templo. Mi sistema es un sistema nuevo y mejorado. Esto ya no va. Y por eso había tanta tensión. Pero Jesús en todas partes andaba expresando esto. De hecho, Jesús muere dando esa declaración: Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque ya yo los perdoné. Padre, perdónalos porque por cualquier cosa que ellos hayan hecho, cualquier persona que haya sido parte del hecho de que yo esté en esta cruz, perdónalos porque yo ya los perdoné. Perdónalos. Entonces Él iba por todas partes declarando ese perdón. Ahora, amigos, es fácil decir tus pecados te son perdonados. Eso es muy fácil. Súper fácil. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Los de la segunda fila, todos ustedes están perdonados. ¿Ok? Todos ustedes. ¿Está bien? Los de la segunda fila, no se preocupen. Está bien. Es fácil decirlo. Claro que es fácil decir tus pecados te son perdonados. Es fácil decirlo. Pero el asunto con Jesús es que Él hizo algo. Esto es qué increíble esto. Sí. No, de verdad. Porque te insisto, es fácil decir tus pecados te son perdonados. Yo llego y te veo y te digo, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Eso es fácil. Pero Jesús no vino para decirlo, vino para probar algo. Jesús revirtió la consecuencia del pecado para demostrar que tenía poder para perdonar pecados. ¡Qué bárbaro eso! Porque ¿cuál es la consecuencia del pecado? La enfermedad, la muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Y Jesús revirtió la consecuencia del pecado para demostrar que Él tenía poder para perdonar los pecados. Entonces, mírame, cada vez que tú te tomas una pastillita, un ibuprofenol o una cosa de esas, un Advil, lo que sea, esa es consecuencia del pecado. Cada vez que recibes un diagnóstico es consecuencia del pecado. Cada vez que te enfermas es consecuencia del pecado. Cada vez que recibes un diagnóstico es consecuencia del pecado. Cada vez que vas a un funeral, eso es consecuencia del pecado. No del pecado de esa persona, permítame aclarar, ni tu pecado y por eso te está doliendo la cabeza. ¿Está bien? No, es consecuencia del pecado de la humanidad, el pecado que entró a la humanidad. Entonces la consecuencia del pecado es la enfermedad y la muerte. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús llegó y dijo, como la consecuencia del pecado es la enfermedad y la muerte, entonces yo voy a sanar a la gente. Y entonces Él sanaba ciegos, sanaba cojos, sanaba paralíticos, sanaba sordomudos, sanaba leprosos, sanaba a la mujer con flujo de sangre, sanó hasta la suegra de Pedro, su mayor milagro. Sanaba.
Ahora, él no sanaba, mírame, la meta no era la sanidad. Quiero que sepas, y no nos equivoquemos con esto. La meta no era la sanidad. La meta era demostrar que él tenía poder sobre la enfermedad y la muerte, por lo tanto, tenía poder sobre el pecado. Esa era la meta, eso es lo importante. Luego Jesús organizó algo porque ese fue su enfoque. La gente necesita entender que yo tengo poder para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque si no van a vivir eternamente con una culpa que lo va a perseguir por donde vayan. Él sabía lo que el pecado significa. Él sabía lo que el pecado le hace al alma. Y por eso él quería asegurarse de que todos supieran que él tenía poder para perdonar pecados. Por eso sanó a tanta gente. Hay veces nos confundimos y creemos, no, es que él sanaba porque... No, él sanó primordialmente para demostrar quién él era y que él tenía poder para perdonar pecados. Luego, él organizó algo increíble y que si tú no eres un seguidor de Jesús, estás con nosotros el día de hoy, lo cual nos honra. De seguro tú has escuchado a esta persona, aunque no seas una persona de fe. Has escuchado el nombre de Lázaro. ¿Verdad? Aquella historia de Lázaro. Jesús estaba con sus discípulos y entonces llega un mensajero para decirle, Jesús, tu amigo querido está enfermo de muerte. Y entonces Jesús escuchó y se detuvo y dijo, ok, vamos a esperar un poco. No, tienes que irte de una vez. El punto es que Jesús esperó, se quedó allí y a los 2 días después dice, vámonos a Betania, que era donde estaba Lázaro, María y Marta, las hermanas de Lázaro. Entonces se fue para allá. Y cuando va para allá, él llega y el ambiente, amigos, está complicado. Está bien, el ambiente está complicado. Las hermanas de Lázaro están destrozadas porque perdieron a su hermano. Están totalmente destrozadas. Y esto es lo que sucede cuando Jesús está llegando a Betania. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. O sea, Marta no esperó a que Jesús terminara de llegar a la casa. Marta salió cuando se enteró, cuando el mensajero llegó y le dijo, oye, ¿sabes qué, Marta? Jesús está entrando al pueblo. Entonces Marta salió de una vez a encontrarse con Jesús. Pero recuerda, Marta estaba triste, pero Marta estaba frustrada, Marta estaba enojada y estaba enojada con Jesús. Y esta historia, una de las cosas que me parecen tan emocionantes, tan interesantes, tan padres acerca de esta historia, es que Marta va con ese enojo delante de Jesús y Jesús no se ofende porque alguien se enoja con él. Nos ofendemos nosotros, tontamente. Nosotros nos enojamos porque alguien está ofendido con Jesús. ¿No se ofende él? Y él no se ofendió en ningún momento porque Marta llegara frustrada a hablar con él. Esto fue lo que sucedió. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, Jesús, es tu culpa. O sea, Jesús, si tú hubieses estado aquí, tú hubieses sanado a mi hermano porque yo te he visto a ti sanar gente. Y no llegaste, por lo tanto mi hermano murió. Jesús le escucha. Jesús solamente le escucha y le dice algo que pudiese interpretarse con falta de empatía, no sé, pero esto es lo que Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Ella lo escucha y ella le contesta de una manera tan real, tan humana. Esta es la respuesta de Marta: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y ahí está una mujer que creía en la resurrección. Entonces, yo sé que resucitará. En el día final, ella va a resucitar. Él va a resucitar. ¿Sabes? Yo sé que lo voy a ver de nuevo. Sí, yo sé. Y sabes, tú y yo sabemos o podemos entender ese tipo de situación por cosas que nos han dicho o por cosas que nosotros hemos dicho. No te preocupes. Lo vas a ver de nuevo, la vas a ver de nuevo. No te preocupes, él está en un mejor lugar, ella está en un mejor lugar. ¿Cierto? Que nosotros podemos identificarnos con Marta en eso y sentir la misma frustración que Marta sintió cuando perdemos un ser querido y alguien nos dice, no te preocupes, lo vas a ver, lo verás de nuevo. Y yo creo que Marta sintió lo mismo. Sí, yo sé. En la resurrección del día final. Sí. Y mírame, yo creo que tratando de leer un poco entre líneas,
Yo creo que Marta inclusive llegó a preguntarse esto. ¿Será cierto? ¿Será cierto que algún día lo veré otra vez? ¿O esto solamente es algo que me dicen para consolarme? Y puede que tú y yo nos hayamos hecho ese tipo de preguntas también. ¿Será cierto? Pero luego Jesús dijo algo impensable. Algo que, mírame, algo que no podía decir nadie, ni ha dicho nadie. De hecho, no lo ha dicho nadie en la historia, ni podía decirlo nadie tampoco. Él dijo lo impensable. De hecho, yo me imagino a Juan escribiendo esto, diciendo, ¿lo escribo o no lo escribo? ¿Lo escribo o no lo escribo? ¿Lo escribo o no? Sí, porque escribirlo, si tú crees, si tú quieres que te crean lo que vas a escribir, no escribirías esto. No lo escribirías. Porque Jesús entonces agarra y le dice a Marta esto. Marta, yo soy la resurrección. ¿Qué? O sea, Marta, yo no te vengo a hablar de la resurrección. Yo no te vengo a dar una clase acerca de la resurrección. Tú estás enfrente de la resurrección. Órale. Y luego dice, yo soy la resurrección y la vida. Y luego continúa y dice, el que cree en mí. El que cree en mí. Ahora mira bien, esa palabra creer fue una palabra que Juan utilizó, pero que cuando los eruditos revisan el original en griego que esta palabra representa mucho más allá de lo que tú y yo podemos interpretar como creer. ¿Sabes? Yo creo en que esta silla está acá. Okay, yo creo que ahí dice, no sé, okay, yo creo que están acá, en fin, yo creo que estamos en un auditorio, yo creo que hoy es domingo 20 de abril, yo creo, no. El que cree en mí se refería a confiar, a depositar tu confianza en Él. Entonces Él estaba diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que confía en mí, el que cree en mí, el que deposita su confianza en mí. Eso es lo que estaba diciendo Jesús a Marta. Y luego dice esto. Vivirá aunque muera. Aquí está empezando a contestar la pregunta. Vivirá aunque muera. O sea, el que cree en mí, el que ha colocado su confianza en mí, después de que muera, va a vivir. O sea, va a resucitar. Y luego dice esto, y todo el que vive, o sea, todo el que vuelve a vivir, todo el que resucita y cree en mí, y todo el que vive y cree en mí, o sea, está reafirmando el concepto de que si una persona resucita ha sido a causa de que puso su confianza en Él, entonces todo el que cree en mí volverá a vivir, o sea, resucitará. Y todo el que cree en mí, todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y aquí Jesús responde la pregunta. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que vamos a morir, pero todos los que hayamos creído en Él volveremos a vivir y no volveremos a morir nunca más. Mira bien, esto es lo que está diciendo Jesús. Que hay una muerte para aquellos que hemos creído en Él, entonces luego resucitará, habrá una resurrección. Y después de esa resurrección no habrá muerte nunca más. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora yo me imagino a Marta escuchando eso. Tenía más o menos la misma cara de ustedes. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, repíteme otra vez. Y entonces Jesús le hace una pregunta a Marta. Jesús le hace esta pregunta a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y la respuesta de Marta, amigos, es tan increíble. La respuesta de Marta es tan especial. Porque Marta dice esto. Sí, Señor, yo creo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir a este mundo. Entonces, básicamente, amigos, Marta está diciendo, si notas lo que está pasando en esta respuesta, Marta está diciendo esto. Lo que tú me estás diciendo, no lo estoy entendiendo. Pero yo creo en ti. Pero yo coloco mi confianza en ti. Pero en ti, yo creo.
yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres el Cristo, yo sé que tú eres el que había de venir a este mundo. Y esto de que creo, que muero, que resucito y que nunca más muero, no lo entiendo. Es increíble lo que está... Date cuenta, es increíble esto. Ella dice, lo que me estás explicando probablemente no lo entiendo del todo, pero yo creo en que tú eres el Cristo. Y entonces Jesús, la conversación siguió un poco más y luego Jesús resucita a Lázaro. Y eso fue todo un acontecimiento. Jesús resucitando a Lázaro fue un gran acontecimiento. Ahora, con el acto de Jesús resucitando a Lázaro, ¿sabes lo que estaba pasando? Esto es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús revirtió la máxima consecuencia del pecado, la muerte. La máxima consecuencia del pecado es la muerte. Entonces Jesús dijo, para que creas de que yo realmente perdono pecados, si la consecuencia del pecado es la muerte, pues entonces yo voy a vencer la muerte. Porque será la manera en la que tú creerás de que verdaderamente yo perdono los pecados. ¿Viste lo poderoso de esto? Entonces, amigos, lo que hoy estamos celebrando, por eso este día es tan importante para nosotros. Porque lo que hoy estamos celebrando es lo siguiente: Él borró, con su muerte, Él borró nuestro pecado y su resurrección nos mostró nuestro futuro. La resurrección, amigos, la resurrección nos ayuda a entender que nuestro destino no es un alma flotando. La resurrección nos ayuda a entender que nuestro destino es un cuerpo resucitado para toda la vida. Eso es lo que la resurrección representa. C.S. Lewis, quien fuera un pensador del siglo pasado, brillante, la manera en que él lo expresa es esta. Mira bien, él dice, las criaturas no nacen con deseos a menos que exista una satisfacción para esos deseos. Si yo encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo pueda satisfacer, la explicación más probable es que yo fui hecho para otro mundo. ¡Qué razonamiento tan brillante! Porque dentro de nosotros hay algo que no se termina de satisfacer. Hay algo que nos sigue faltando. Hay algo que hay allí que está. Y él dice, ¿sabes qué? En este mundo no se va a satisfacer. Vendrá otro mundo. Un nuevo mundo, un mundo mejor, un mundo mejorado. Allí será satisfecha mi alma plenamente. Ese es ese cuerpo resucitado. Ahora, amigos, hay diferentes creencias de esto. Mira, hay diferentes creencias alrededor de esto. Y esto es muy, pero muy, muy importante. Hay diferentes creencias, solo que Jesús no vino a hablar acerca de esto ni a filosofar acerca de esto. Él vino a probar esto. Él lo probó, Él resucitó. Y amigos, no hay una explicación posible de que un movimiento que empezó hace 2000 años en contra de cualquier tipo de pronóstico hubiese permanecido tanto tiempo y de qué manera. No hay razón, no hay forma. Los discípulos daban su vida por esto. Los apóstoles daban su vida por esto. Es increíble esto. ¿Qué hace posible eso? La resurrección lo hizo posible. La resurrección fue la que hizo posible que ese movimiento se levantara de la forma en como se ha levantado y esté permaneciendo de la forma en que está permaneciendo. Es la resurrección. La resurrección fue la que hizo que Pablo creyera. Mírame, no había poder ni fuerza humana en este mundo que se parara frente a Pablo para decirle, Pablo, ¿sabes qué? Jesús, al que tú persigues o a los cristianos que tú persigues, Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, Él es el Cristo. No te lo iba a creer. Él asesinaba a la gente porque no estaba de acuerdo con eso. ¿De qué manera alguien que estaba tan convencido de que Cristo no era el Hijo de Dios termina convenciéndose? Porque lo vio. Y eso no sucedió a escondidas en un pueblito por allá donde nadie lo veía, con 10, 12 personas nada más. No, cientos de personas lo vieron. Él resucitó, fue evidente para todos. Y ese mismo Pablo escribió cartas por muchos lugares. Y hay una carta en particular que él escribe a una comunidad de Corinto, se llamaba esta comunidad predominantemente griega, una mezcla de culturas, pero predominantemente griega.
Y entonces estaban debatiendo acerca de la resurrección. Ellos estaban hablando acerca de la resurrección. Y probablemente allí se levantaron ciertas creencias, las creencias de Sócrates, las de Platón, y estaba todo mezclado. Creían, no creían en la resurrección. De hecho, no creían en la resurrección. Y entonces Pablo les escribe a ellos. Y Pablo, cuando les escribe, es como que si les estuviera diciendo esto: amigos, yo entiendo. Mira, Sócrates fue brillante, Platón, Aristóteles, todos ellos fueron brillantes y trataron de conseguir respuestas, pero se equivocaron. Se equivocaron. Entonces Pablo les dice esto: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Pablo está diciendo, hay muchas teorías. Amigos, hay teorías que se han presentado, pero lo cierto, lo verdadero, lo real es que Jesús fue levantado de los muertos. Como primicias. Él dice como una... Ahora, ¿a qué se refiere como primicias? A lo siguiente: Jesús ha sido el primero que fue resucitado y que nunca más volvió a morir. Porque no fue el primer resucitado. Si podemos pensar en Lázaro, si podemos pensar otras resurrecciones que Jesús había hecho y que habían sucedido. Pero sí ha sido el primer resucitado que nunca ha vuelto a morir. Por eso dice que es la primicia, que Jesús es la primicia. Porque al Él resucitar, nunca más volvió a morir. Entonces, como Pablo sabía que lo que estaba diciéndole era algo medio enredado, él trata de explicar un poco más. Y entonces él dice esto. Él dice, así como en Adán todos mueren, o sea, así como todos estamos conectados con Adán de alguna manera, así como el pecado entró aquí a este mundo y entonces todos morimos, ¿verdad? Todos estamos conectados con Adán. Así como todos estamos conectados con Adán, él continúa y dice, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Así como con Adán todos murieron, con Cristo todos van a resucitar, pero en orden. Aquí, háganme fila. ¿Está bien? O sea, Pablo está diciendo, pero en orden. ¿Cuál orden? Y aquí él explica. Y él dice, Cristo las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Y Pablo está hablando de una segunda venida de Jesús. Y lo que Pablo está diciendo entonces es, hey amigos, primero fue Jesús, el primero que resucitó para nunca más morir fue Jesús. Y luego, cuando llegue el momento, cuando Jesús vuelva, entonces seremos todos los demás. Y las enseñanzas de los apóstoles se basaban en eso. Los apóstoles iban por todas partes hablando de esa resurrección, hablando de que habría una resurrección y que Jesús había resucitado y que habría una resurrección. Ahora miren esto que es muy importante, amigos. Las enseñanzas de los apóstoles no estaban basadas en el pensamiento profundo de alguien. Las enseñanzas de los apóstoles no estaban basadas en que alguien se sentó a filosofar y a profundizar y a hacerse preguntas y a cuestionar la vida y entonces llegó a una conclusión. No, ellos no eran tan inteligentes. Las enseñanzas de los apóstoles estaban basadas en la historia. O sea, en hechos. Las enseñanzas de los apóstoles estaban basadas en algo que sucedió, en algo que ellos vieron, en algo que vieron de primera mano, no que se los contaron. Amigos, muchas veces nosotros acá, si tú eres parte de Vida In, tú me has escuchado a mí decir esto. Y estas son una de las cosas que hay que decirlas todas las veces que se puedan. Y que nos vamos a morir diciendo estas cosas. ¿Sabes? Mira bien, esta es mi Biblia. Esta es la Biblia que yo amo, que leo todos los días, que está toda rayada. Si alguien quiere regalarme ya una nueva. No. Esta es mi Biblia. La leo todos los días. Pero amigos, nosotros no creemos en la resurrección porque la Biblia lo dice. No. Este libro es el resultado de la resurrección, no lo contrario. Este libro existe porque la resurrección existió. La resurrección no existe porque este libro lo dice o lo dijo. No. Es porque la resurrección sucedió y porque Mateo estuvo allí de primero viendo. Y porque Marcos se acercó con Pedro y Pedro le dijo, escribe todo lo que te voy a decir porque esto lo vi yo de primera mano. Porque Lucas
salió a investigar y habló con María y habló con los discípulos y fue a los lugares y visitó y cuestionó y llegó a la conclusión: resucitó. Porque Juan, quien estuvo parado frente a la cruz, lo vio morir y luego lo vio resucitar. Porque Santiago, el hermano de Jesús, se declara a sí mismo esclavo de Jesucristo. ¿Cuándo te declararías esclavo de tu hermano? Porque Pablo habla acerca de esto. Porque Pablo tuvo un encuentro con Jesús y todos ellos escribieron. Ahora quiero que entendamos esto, amigos. No fue que ellos tuvieron un sueño, no fue que estaban de repente parados y el Espíritu Santo bajó y cayó escarcha y cayó y hubo humo y se inspiraron y escribieron. No, ellos escribieron lo que vieron. Ellos escribieron historia. Y esto es importante, porque no fue el resultado de un éxtasis al que un escritor llegó y escribió. No, fue el resultado de algo que presenciaron y entonces lo escribieron. Y estos escritos tomaron tanto, pero tanto valor en el primer siglo. Claro que no estaban así, estaban por separado y empezaron a copiarlos y empezaron a distribuirlos por todas partes, y la gente los protegía, la gente entregaba su vida protegiendo estos escritos porque entendían el valor que tenían. Y luego de 200, 300 años, el imperio que había crucificado a Jesús dijo: Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, es el que había de venir. Y entonces todos esos escritos salieron a la calle de una manera más pública y hoy terminaron en nuestras manos de esta manera. Pero esto es el resultado de la resurrección y no lo contrario. ¿Cuál es la implicación entonces, amigos? La implicación para ti, la implicación para mí. Esta es la implicación: que la resurrección es tu destino. Tu futuro es resucitar. A ver, ¿qué garantías tengo de eso? La resurrección de Jesús es la garantía. Jesús resucitó como una primicia para decirte: tú también lo vas a hacer. Aquí es en donde la pregunta es necesaria. Esa pregunta que Jesús le hizo a Marta, ¿la recuerdan? Esa pregunta que Jesús le hizo a Marta es una pregunta necesaria. ¿Crees esto? Y es una pregunta para todos nosotros, para los que somos seguidores de Jesús, cristianos católicos, para los que en algún momento estábamos conectados con la iglesia, pero que luego nos desconectamos y probablemente hoy estás regresando, o inclusive para ti que tienes muchísimas dudas y que definitivamente se te hace tan difícil creer. Pero esto es una pregunta para todos nosotros, para todos. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y ojalá que la respuesta que todos podamos dar es la que Marta dio. Sí creo. Creo que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el que había de venir a este mundo. No entiendo mucho esto de la resurrección, pero sabes que sí creo. Creo que tú eres el Hijo de Dios. ¡Oh! ¡Wow! Es increíble. Ahora, puede que tú no creas esto. Puede que tú estés con nosotros el día de hoy y que es una honra para nosotros que estés acá y que tú digas: sabes que me cuesta muchísimo creer esto. Yo te entiendo. A los discípulos también les costó creer esto. De hecho, hubo un momento en que no creyeron. Pero yo te diría lo siguiente: que alguien haya dicho que iba a morir y que iba a resucitar y lo hizo, no merece que tú consideres, al menos, saber un poco más acerca de él. No te estoy diciendo cree, ¿está bien? Te estoy diciendo considéralo. Porque hay algo que hacía Jesús. Mírame, hay algo que hacía Jesús en el primer siglo espectacular. ¿Sabes qué hacía él? Él hacía esto. Él invitaba
a que la gente lo siguiera sin que creyeran en Él. Jesús era así de seguro. Eso es increíble. Él invitaba a que la gente lo siguiera aunque no creyeran en Él. Entonces, la invitación para ti, si estás con nosotros hoy y dices, me cuesta mucho creer en esto, es esta: sigue a Jesús. Si no crees en Él, no importa, pero síguelo. ¿Cómo se ve eso? Se ve regresando tal vez el siguiente domingo acá. Se ve revisando un poco su historia a través de los evangelios. Se ve tratando de platicar con alguien que tú sabes que no existe, pero no importa, trata de hacerlo. Se ve acercándote acá. Y quién sabe si en la medida que lo vas siguiendo, puede ser que termines diciendo como María y como Marta. Amigos, para los que sí creemos en la resurrección, para los que sí creemos en la resurrección de Jesús, nosotros creemos que una tumba no podía contener la plenitud de Dios. Y hoy sabemos que esa tumba está vacía y que Jesús resucitó. Esa es nuestra gran celebración.